Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Transformadores. Buen día, estimados estudiantes. El día de ahora, en tu clase de Ciencias Naturales, vamos a desarrollar un contenido muy interesante. Seguramente te estarás preguntando si tiene relación con el que vimos la semana pasada. Claro que sí. Tiene que ver un poco con inducción electromagnética. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con transformadores, pero para entrar en detalle en ello, acompáñame a desarrollar unos conceptos previos. Para iniciar hablando sobre transformadores, vamos a retomar unos conceptos que ya habíamos aplicado anteriormente. Si te recordarás, hasta ahora hemos aplicado lo que es la ley de Ampère y lo que descubrió Ørsted, que dicho de paso era cómo una corriente me generaba un campo magnético. También hicimos parte de inducción electromagnética. Eso nos daba una corriente eléctrica. Estos dos fenómenos que te acabo de mencionar, habíamos estudiado que se iba a englobar en lo que era el electromagnetismo, que es una interacción sumamente importante en la física. Ahora, ¿qué vamos a ver más allá del electromagnetismo? O te hago una pregunta. ¿Qué pasaría, como ya sabemos, a que al inducir corriente o aplicarle corriente a una espira o a una bobina, esta me genera un campo? ¿Qué pasará si a otra bobina yo la acerco o la acercamos? Seguramente tú me vas a responder: hay una fe inducida por la ley de Lenz. Estás en lo correcto. Pero, ¿qué más decía la ley de Lenz? La ley de Lenz nos decía que la fuente inducida, cuando inducíamos un campo magnético, la fuente o la fuerza electromotriz, o FEM como nosotros le llamamos la semana pasada, iba a ser directamente proporcional al número de espiras que tenía dicha bobina. En ello, nosotros podemos hacer una analogía. Quiere decir que si volvemos al ejemplo que te mencioné, donde acercábamos una bobina, si esa bobina tuviese más espiras, eso quiere decir que la fuente electromotriz o la FEM inducida sería mayor que la inicial. Como verás, te acabo de explicar cómo se transforma un voltaje y obtener un voltaje menor en uno mayor. Pero ¿qué pasará si vamos al caso contrario? En el caso contrario, el voltaje disminuiría. Entonces, lo que acabamos de ver es cómo se transforma el voltaje. Entonces, en eso se basa lo que son los transformadores. Pero así como se descubrió la inducción electromagnética y se llegó un poco a desarrollar los transformadores que hoy en día nosotros los ocupamos en nuestras casas, ejemplo de ello cuando utilizamos nuestro cargador del celular o cualquier otro electrodoméstico que nosotros tengamos en nuestras casas. Si ves, todo esto tiene un contexto histórico y un soporte donde la teoría se sienta. Entonces, acompáñame a ver un poco sobre la historia de cómo ha evolucionado los transformadores. Veamos. El primer transformador eléctrico fue construido por Michael Faraday en el año 1831, cuando realizaba los experimentos que posteriormente lo llevaron a descubrir la inducción electromagnética. Posteriormente, cerca del año 1876, el ingeniero ruso Pavel Yavlokov utilizó un conjunto de bobinas de inducción para crear un sistema de iluminación, donde la bobina primaria se conectaba a una fuente de corriente alterna y los secundarios se conectaban a varias luminarias. Entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Károly Szipernowsky, Otto Blatty y Miska Déry crearon en Budapest el modelo de transformador ZBD, basado en un diseño de modelo de núcleo abierto, apareciendo por primera vez la palabra transformador. Cerca de un año más tarde, el ingeniero George Westinghouse, junto con William Stanley, construyeron un transformador tipo ZBD para uso comercial, para enviar la corriente alterna a largas distancias por medio de cables conductores.
Por otra parte, el inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbocroata Nikola Tesla, en el año de 1891, diseñó y construyó una serie de bobinas generando corrientes de alto voltaje y frecuencia, llamada bobina de Tesla, que es un transformador resonante donde una bobina primaria, al conectarse a una fuente de corriente eléctrica, genera un campo magnético que induce una corriente a una bobina secundaria con varias vueltas. Esto hace que la fuerza electromotriz se amplifique generando descargas eléctricas. Muy bien. Interesante cómo ha sido la historia de cómo se han consolidado los transformadores. Pero para consolidar más nuestros conocimientos, ¿qué te parece si desarrollamos algunos experimentos? Y también vamos a realizar algunos ejercicios teóricos. Acompáñame. Muy bien. En este experimento vamos a ver cómo se comporta un timbre de campanita. Probablemente tú tengas uno en tu casa o ya lo has observado en tu escuela. Vamos a ver qué es lo que tiene por dentro. Por dentro lo que tiene es un embobinado y ese embobinado va conectado a lo que es una corriente eléctrica. Entonces básicamente esto funciona con corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa cuando lo activamos? Apretemos el switch. Has observado y has escuchado cómo suena y has observado los golpes que pega. Esto es debido a que la corriente alterna, como es una corriente que viaja o que recorre de forma contraria en ciertos sectores, entonces eso me genera diferentes campos electromagnéticos que me inducen a la campanita y hace ese sonido continuo. Ahora bien, ¿qué pasa ahora si ahora conectamos esto en una fuente continua? Para ello me voy a auxiliar de esta fuente. En esta fuente básicamente lo que vamos a hacer es retirar nuestro timbre de la fuente alterna y lo conectamos a nuestra fuente de corriente directa. Encendemos nuestra fuente y vas a observar algo. Vamos a activar nuestro timbre. Si observas, solo se mueve un poco la campanita, pero si nosotros lo mantenemos encendido, solo da un pulso. Pero si nosotros apagamos y encendemos, ¿qué es lo que observa? Se mueve continuamente. Eso porque nosotros estamos generando cierto pulso y esa es una forma que cómo se genera la corriente alterna. Y con corriente directa difícilmente pudiésemos generar un sonido como en el timbre. Ahora que hemos explicado esta parte, vamos a ver cómo se comporta de manera teórica. Para ello, acompáñame a desarrollar el aporte teórico y un problema sobre este aspecto. Muy bien, vamos a explicar un poco sobre la teoría del experimento que acabamos de desarrollar anteriormente. Como podrás observar aquí en azul, nosotros hemos dibujado lo que es un circuito eléctrico, similar a lo que hacíamos hace un par de clases. Pero sin embargo, ahora tenemos una figura un poco diferente a lo que veníamos desarrollando en dichas clases. Este circulito con esta figura demuestra que tengo una conexión de corriente alterna. Ya no es de corriente directa como lo hacíamos normalmente hace un par de clases. Luego, este está conectado a un interruptor, que ese interruptor puede ser lo que nosotros hacíamos con el timbre para activarlo. Básicamente deja pasar o cortar el paso de corriente. Luego, ese interruptor está conectado a lo que es una bobina. En física, normalmente cuando tenemos esta configuración se le conoce como inductor a esta parte de la bobina. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con este circuito? Si nosotros nos acordamos cómo se genera la fuerza a través de un alambre conductor, tenemos esta expresión. Y si la
la distancia que recorre la corriente o el desplazamiento que tiene la corriente en dicho conductor de longitud L, junto con el campo, un producto vectorial, son perpendiculares, la magnitud de dicha fuerza la podemos calcular de esta manera, que sería la corriente que pasa por el circuito, la longitud del material conductor y el campo magnético. En este caso, el campo magnético yo lo he representado hacia adentro de la pizarra, por eso lo tenemos denotado con unas crucitas rojas. Ahora bien, como estamos hablando para un campo constante, porque básicamente cuando nosotros conectamos la bobina o el timbre, lo que generamos era un campo constante y hacía que nuestra campanita tocara constantemente. Entonces, para un campo constante, según la ley de Ampère, se cumple esto, que el campo por la longitud del conductor va a ser igual a μ sub 0 por la corriente encerrada en mi circuito. Dicho de paso, hay una constante nueva. Esa constante nueva se le conoce como la permeabilidad magnética y tiene una constante de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Si nosotros tenemos una bobina similar a la que mostrábamos en el timbre, esa bobina era de forma circular. A eso normalmente, cuando es un tipo de bobina que las espiras son circulares, similar a esto, se le conoce como solenoide. Si tenemos a esa bobina, o le llamamos también solenoide, y tenemos en espiras, se cumple que el campo va a ser igual a la permeabilidad magnética por el número de vueltas que tiene el solenoide por la corriente que pasa a través del alambre conductor del cual está hecho dicho solenoide. Para entrar un poco más en contexto de cómo se utilizan estos términos, a tu derecha hemos colocado un problema teórico un poco sencillo, donde vamos a encontrar el campo magnético. Cuando hablamos de campo magnético hay que acordarnos que lo representamos con la letra B. Vamos a encontrar el campo magnético de un solenoide que tiene 60 espiras, donde circula una corriente de 50 miliamperios. Como te lo acabo de mencionar, aquí para el solenoide se cumple esta condición. Entonces, en el problema que necesitamos resolver, ya nos dan el número de espiras o el número de vueltas que está conformado nuestro solenoide. En este caso son 60. Son 60, sí. Entonces, si nosotros sustituimos los valores, nosotros vamos a tener lo que es, o vamos a tener que multiplicar la permeabilidad magnética por el número de espiras, que son 60, por la corriente. Y en este caso nos da un campo magnético que anda alrededor de los 3.1 por 10 a la menos 6 Tesla. En tu casa lo puedes hacer con un número de espiras de 50. Muy bien. Ahora que hemos visto esta parte, y como lo habíamos dicho, o la discusión que teníamos cuando desarrollábamos los conceptos previos, ¿qué pasa si ahora acercamos una bobina? Me genera una FEM. Entonces, sobre eso vamos a experimentar a continuación. Acompáñame. Muy bien. Al finalizar la explicación del problema anterior, nos quedó la inquietud: ¿qué pasaría si acercábamos otra bobina al embobinado donde le inducíamos una fuerza electromotriz? Entonces, eso me generaba un transformador, como lo habíamos dicho. Entonces, básicamente, un transformador se compone, como lo puedes observar aquí, de un embobinado primario y luego un embobinado secundario. Si nosotros recordamos, si nosotros hacemos circular una corriente o conectamos una fuente electromotriz en uno de los embobinados, este me genera un electroimán. Ese electroimán induce una corriente al siguiente embobinado.
y el siguiente embobinado me funciona como una fuente electromotriz inducida. Pero ¿qué pasa si es una corriente continua? Si es una corriente continua, nosotros tenemos un campo constante y por ende en cierto punto ya deja de producir esa fuente electromotriz, como lo explica la ley de inducción de Faraday. Por ello es necesario utilizar la corriente alterna. Para explicarlo más a detalle, me voy a auxiliar de lo que es una fuente electromotriz de corriente directa, un transformador y el tester que nos va a servir para medir las diferencias de potencial o la fuerza electromotriz inducida. Observa qué pasa cuando yo enciendo la fuente electromotriz y qué pasa en el primario y qué vamos a obtener en el secundario. Lo hacemos. Observarás que hay una lectura de voltaje, pero hay una lectura, pero luego disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el campo que yo estoy generando es un campo constante, no varía el campo, por lo tanto no tengo un flujo magnético que me esté produciendo una fuerza electromotriz. Ahora, fíjate qué pasa cuando lo apago. Cuando lo apago, como hay un cambio en el flujo magnético de la bobina primaria del transformador, este induce a la bobina una fuerza electromotriz que la logramos leer en nuestro multímetro. Ahora bien, para explicar un poco de manera teórica lo que te acabo de explicar, acompáñame a desarrollar un ejercicio teórico. Muy bien, explicando de manera teórica cómo se comporta lo que es un transformador, este se representa con esta imagen, donde tenemos dos bobinas, una primaria o una secundaria. En los transformadores se caracteriza porque la rapidez de flujo sea la misma en ambos casos. En este caso quiere decir que podemos obtener lo que es una fuente electromotriz suministrada que va a depender del número de vueltas del primario. Y este va a inducir un campo o un flujo magnético que me va a generar una fuente electromotriz inducida, que va a depender también del número de vueltas. Como observamos, el flujo magnético es similar para ambos casos y podemos relacionarlo de esta manera y también de esta forma. Dicho de paso, nosotros podemos saber cómo es la relación que existe entre la fuerza electromotriz que nosotros inducimos al circuito en el primario de esta manera. También, si nosotros cambiamos la expresión de la fuerza electromotriz y le damos la expresión de voltaje, o sea, cambiar las epsilon por las V, llegamos a esta expresión. Como te mencioné a un inicio, habíamos dicho que este va a ser el primario y este va a ser el secundario, y normalmente cuando nosotros representamos el transformador, al primario lo abreviamos con la letra P y al secundario con la letra S. Entonces hacemos esas sustituciones, los unos pasan a ser P y los dos pasan a ser S, y nos queda esta expresión. Y esta expresión que tú observas aquí es la expresión que se le conoce como ecuación del transformador. Para que te quede más claro, vamos a desarrollar un ejemplo práctico de ello. Para ello, nosotros vamos a necesitar calcular el número de espiras de un embobinado que nos deje pasar 12 voltios, esto en el secundario, suministrando en la bobina primaria un voltaje de 50 voltios y que tiene 600 vueltas. Operamos la ecuación del transformador y despejamos nuestra incógnita, que en este caso es el número de vueltas en el secundario. Sustituimos datos y llegamos a un valor que el número de vueltas que debe de tener nuestro embobinado es de 144 para que nos suministre una fe inducida de 12 voltios. Con ello, nosotros nos queda un poco más claro cómo es el comportamiento de los transformadores. Ahora vamos a desarrollar un experimento muy peculiar sobre un transformador que lo vimos en el paso por la historia. Claramente estamos hablando de la bobina de Tesla. Acompáñame. Muy bien, ahora vamos a explicar un poco cómo funciona la bobina de Tesla. Para ello, yo me acompaño de lo que es una bobina ya hecha en una fábrica. Por dentro tiene el circuito resonante, como se mencionó
en el paso polistoria. Por fuera puedes ver un embobinado. En ese embobinado se genera un campo magnético enorme. Dicho campo magnético puede generar descargas eléctricas, que lo podemos observar en este conductor. Lo vamos a encender, pero también lo podemos descargar con una bombilla. Si nosotros acercamos la bombilla, el campo magnético generado por esta bobina hace que este foco o esta bombilla se me encienda. Vamos a experimentar un poco. Acompáñame y observa. Muy bien, como pudiste observar, hubo una descarga eléctrica muy grande. Tan grande que no hubo necesidad de conectar esta bombilla al tendido eléctrico para que encendiera con este campo que generaba la bobina secundaria, la bobina de Tesla. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, ya con esto, acompáñame a dar o a observar un dato curioso respecto al tema que hemos desarrollado ahora. ¿Sabías que en El Salvador la primera presa hidroeléctrica fue inaugurada el 21 de junio de 1954, llamada 5 de noviembre? En ella, el agua pasa a través de una turbina que se encuentra acoplada a un alternador, que a su vez tiene cerca una fuente de campo magnético. Cuando gira el alternador, se induce una corriente eléctrica alterna, que luego pasa a unos transformadores y luego la corriente eléctrica que sale es la que es suministrada a los tendidos eléctricos. Las presas hidroeléctricas representan cerca del 22% de la producción nacional de energía eléctrica. Muy bien, ahora te preguntarás, ¿para qué me sirven los conocimientos aprendidos sobre transformadores ahora en día? Bueno, como te lo expliqué a un inicio, seguramente en tu casa tienes diferentes electrodomésticos, donde en la parte de atrás dice en qué voltaje hay que conectarlos. Cuando nos dicen eso, dicho de paso, tiene lo que es un transformador, que la corriente convencional la transforma en un voltaje menor para que no se arruinen nuestros electrodomésticos. Un ejemplo más claro es el cargador de nuestro celular. Si tú te fijas, normalmente tiene un voltaje al cual nuestra batería puede ser cargada. Pero ese cargador es de corriente continua. Entonces no basta solo con un transformador, sino que hay que hacer un arreglo rectificador de diodos. Ahora, como resumen, ¿qué hemos aprendido de los transformadores? Primero, que tenemos un embobinado primario y un embobinado secundario, y que el aumento o la disminución del voltaje en el secundario va a depender del número de vueltas que tengan las espiras. En los transformadores es un claro ejemplo de cómo aplicamos el electromagnetismo, tanto la ley de Ampère como la ley de Faraday. Por otra parte, queda bien claro cómo podemos desarrollar dichos transformadores y qué los caracteriza. Por ejemplo, la inducción electromagnética o la rapidez con la que cambia el flujo magnético debe ser igual para los dos embobinados. Con ello, vamos a ver cómo respondemos algunas preguntas. Por ello, ponte a prueba con las preguntas que respondemos a continuación. ¿Qué es un transformador? A. Dispositivo formado de dos bobinas unidos con un núcleo metálico, utilizado para elevar o disminuir el voltaje de una corriente eléctrica. B. Dispositivo formado por una bobina con un núcleo metálico en el centro, utilizado para formar un imán muy potente. C. Aparato utilizado para aumentar la resistencia de un material. Si respondiste A, estás en lo correcto. ¿Cuál es el tipo de corriente utilizado para hacer funcionar un transformador? A. Corriente continua.
B, corriente alterna, C, corriente directa. Si tu respuesta fue B, corriente alterna, lo hiciste correctamente. ¿Cómo debe estar diseñado un transformador para elevar el voltaje de una corriente? A. La bobina primaria debe tener mayor número de vueltas que la bobina secundaria. B. La bobina secundaria debe tener mayor número de vueltas que la bobina primaria. C. La bobina primaria debe tener el mismo número de vueltas que la bobina secundaria. ¡Excelente! Has seleccionado la respuesta correcta. B. ¡Felicidades! Has superado satisfactoriamente la prueba. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Espero que hayas aprendido nuevos conocimientos. Te esperamos la siguiente semana en tu programa Aprendamos en Casa.